apoptosis está muy relacionada con lo que vieron ayer con ciclo celular. Bien. Bueno, esto es la unidad temática dentro de la cual se encuentra el tema que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Y como ven, está dentro de lo que sería el ciclo celular. Bien. Entonces, bueno, hay distintos tipos de muerte celular. Eh, Aparte de la apoptosis, está la necrosis y otro tipo de muerte. Pero bueno, no lo vamos a ver a ese. Nos vamos a enfocar en lo que es la apoptosis, que es un tipo de muerte celular que se dice que está programada. Es decir, que la célula recibe señales y se programa para ir eh, hacia la muerte celular, evitando así que haya problemas por la ruptura de la célula que afectan a las células vecinas, como puede ocurrir cuando hay un golpe o algún tipo de trauma. Entonces, este tipo de muerte celular evita ese tipo de complicaciones. Y aparte, ya lo vamos a ver al final de la clase, esto, la muerte celular es un proceso que ocurre en todos los organismos, multicelulares especialmente, y que ocurre de forma natural, relacionada con, por ejemplo, durante el desarrollo embrionario, eh, por ejemplo, las células de la sangre, eh, se, diariamente se produce la apoptosis de estas células de la sangre porque estas se producen activamente por la médula ósea, entonces se tiene que producir un recambio y para que no, como les decía, para que una célula no se rompa y libere todo su contenido dentro del cual hay enzimas que pueden degradar las proteínas de otras células o los factores o las hormonas que están circulando, entonces eh, los organismos llegaron a este mecanismo para evitar ese tipo como les decía, de complicaciones. Bueno, entonces esto es un esquema de una célula donde están también esquematizados los distintos tipos de eh, señales o de situaciones en las cuales la célula puede empezar a expresar proteínas que la lleven a la apoptosis. Entonces, por ejemplo, las células que están infectadas pueden sufrir apoptosis para evitar que se siga esparciendo la infección. También las células que sufren daño en el ADN, ya sea por radiaciones ionizantes, por cualquier otro daño, pueden también ir al destino de muerte celular. También lo que se habla de el estrés celular, que el estrés puede ser, bueno, que haya gran cantidad de radicales libres producidos por el metabolismo de la célula, también por la falta de algún nutriente, etcétera. Después también tenemos los receptores de muerte celular, que se los denomina, eh, a los cuales se van a unir ciertos ligandos que van a desencadenar la apoptosis en las células. Y también hay, bueno, estas células, si están infectadas o tienen algún problema, por ejemplo, las células cancerígenas, pueden ser detectadas por las células del sistema inmune y también por una reacción ligando-receptor va a desencadenar la muerte celular. Entonces, en este esquema se puede ver que hay dos vías de señalización para la apoptosis. Está la vía de señalización, lo que se denomina intrínseca, y la vía de señalización extrínseca. Entonces la extrínseca es la que viene por fuera de la célula. Y a esta se refiere generalmente lo que está relacionado con lo que veíamos con los receptores de muerte celular, a los cuales se van a unir ligandos que están circulando, que están en el exterior de la célula, que se lo esquematizan aquí. Entonces los ligandos se van a unir a sus receptores y van a producir la activación y una serie de reacciones que ya las vamos a ver que van a llevar a la apoptosis.
En el caso de la vía de señalización intrínseca, estos son, puede ser daño al ADN, como les decía, el estrés celular, la falta de un factor de falta de factores de crecimiento. Todo eso va a llevar a que se produzcan poros en la mitocondria, la formación de intermediarios que van a activar proteasas, que van a degradar las distintas proteínas y distintas membranas y también el ADN de la célula, y eso va a desencadenar lo que es la muerte celular programada. Bien. Chicos, si tienen alguna duda, bueno, me van preguntando. Entonces, esto, si ustedes recuerdan, es una diapositiva repetida que ya lo habíamos puesto en lo que era señalización celular. Esto simplemente para recordarles que en presencia de factores de crecimiento, ya sea puede ser tanto a través de los receptores tiroxina como los receptores acoplados a proteína G, se va a producir la activación de la inositido trifosfato-quinasa, que a su vez va a activar o va a fosforilar el inositido, al fosfoinositido bifosfato para pasar a fosfatidilinositol trifosfato. Este fosfatidilinositol trifosfato va a activar a la proteína quinasa D, que a su vez va a fosforilar AKT. Y esto va a producir la fosforilación de AKT, que es una quinasa. Esta quinasa, una vez fosforilada, va a actuar sobre distintos blancos. Lo que yo quiero a ustedes que pongan atención son estos blancos que se encuentran acá en la parte, bueno, en mi caso inferior izquierda, que están relacionados con la apoptosis. Entonces, AKT va a producir la transcripción de factores antiapoptóticos, que son factores de la familia BCL2, perdón, y va a inhibir a los factores que se consideran proapoptóticos, como BAT, BATS y P53. Y esto va a llevar a la supervivencia celular. También AKT puede directamente fosforilar a BAT, inhibiéndola. Entonces la fosforilación de BAT va a permitir que se unan, si ustedes recuerdan, esta chaperona que se denomina 1433, que se encuentra en el citoplasma, que lo va a secuestrar y va a impedir que actúe. Entonces esto es en presencia de un factor de crecimiento. En el caso de que no haya factor de crecimiento, no se va a unir a los receptores, ni a los tiroxina ni a las proteínas, ni a los receptores acoplados a la proteína G. Entonces, ni a, si bien RAS no es un receptor, pero a la vía de que está regulada por RAS, que serían las MAP quinasas. Bueno, todo eso no va a suceder. Entonces AKT no va a estar activo, y como AKT no va a estar activo, no va a haber supervivencia celular, sino que va a haber apoptosis. Entonces van a estar favorecidos los factores proapoptóticos e inhibidos los factores antiapoptóticos. Acá otro ejemplo también repetido que lo habíamos visto en señalización celular. También vemos cómo en ausencia de factores de crecimiento, FOXO, que es un factor de transcripción, puede entrar a ser traslocado al núcleo y en el núcleo permitir la transcripción de genes, entre ellos genes que son proapoptóticos como el gen BIM, que el gen BIM también es una proteína que pertenece a la familia BSL2, pero es proapoptótica, ya lo vamos a ver, no se preocupen. Mientras que en presencia de factores de crecimiento, FOXO se fosforila justamente también por AKT, es secuestrado en el núcleo por la proteína chaperona esta 1433 y no puede ser traslocado al núcleo para producir
síntesis, la transcripción de genes, de los genes diana. Por lo tanto, esta célula va a sobrevivir. No va a ir a apoptosis como sucede en ausencia de factores de crecimiento. Después, otro esquema, que este seguramente lo vieron ayer en ciclo celular, ¿qué es lo que pasa cuando se producen rupturas en el ADN, apareamientos incorrectos, daño de nucleótidos, la detención de las horquillas durante la replicación, durante la replicación, que pueden ser causadas justamente por estas rupturas del ADN? Todo esto va a activar unas quinasas que son ATM y ATR. Estas quinasas a su vez van a activar otras quinasas como la CHK2 y la CHK1, y estas van a actuar fosforilando P53. La fosforilación de P53 va a permitir que se estabilice esta proteína, no va a ser degradada, va a aumentar su cantidad en el citoplasma. Entonces después puede ser traslocada y generar la transcripción de distintos factores, entre ellos si ustedes se acuerdan de la clase de ayer, también está P21, que lo que va a hacer es inhibir la ciclina, el CDK2 y la ciclina E, entonces se detiene el ciclo en la fase 1, y aparte de la P21, que es un inhibidor de la CDK, también va a transcribir los genes que están relacionados con la apoptosis, que son proapoptóticos, como PUMA y NOTSA, que son proteínas de la familia BCL2 también. Bien. Entonces nosotros veníamos hablando de las familias BCL2. También ustedes recuerdan, no sé si les dije anteriormente, todos estos estímulos están relacionados con lo que sería la vía intrínseca, y las familias BCL2 también están relacionados con el desencadenamiento de la vía intrínseca de la apoptosis. Entonces, la familia BCL2 está más abajo, pero estas se denominan así porque fueron descubiertas en linfomas de células, de las células de los linfocitos B, de las células sanguíneas. Ahí fueron donde fueron primeramente descubiertas. Estas proteínas tienen dominios que se denominan BH, y son 4 dominios: BH1, BH2, BH3 y BH4. Entonces, de acuerdo a la presencia de estos dominios, es que se organizaron los miembros que pertenecen a esta familia. Entonces, como ya lo están viendo en el esquema, tenemos las proteínas de la familia BCL2, que son antiapoptóticas, que tienen los 4 dominios BH, que se denominan generalmente BCL2, BCLW, BCLXL, etc. Después tenemos las proteínas que se denominan multidominios, que tienen 3 dominios nada más, desde el BH1 hasta el BH2, que son BAC, BATS y BOTS. Las más conocidas son estas dos, que también se dice que son los efectores directos de la apoptosis. Ya vamos a ver por qué. Y después tenemos las proteínas BH, solo BH3, es decir, que solamente tienen el dominio BH3. Y dentro de estas proteínas hay una gran cantidad de miembros. Entonces tenemos BIN, que lo habíamos, si ustedes recuerdan, lo habíamos mencionado, relacionado al factor FOXO. Después BAT, que lo habíamos mencionado respecto a KT, PUMA y NOTSA, que estaban, se estimulaba su transcripción por P53. Entonces, y la apoptosis se regula
de acuerdo a el equilibrio entre los factores antiapoptóticos y los factores proapoptóticos. Entonces, como yo les decía, tenemos estos factores que se denominan que son los factores directos. Y estos que son factores que estimulan a los factores directos. Bueno, de vuelta tenemos aquí un esquema donde se ven cuáles son los factores proapoptóticos. También tenemos factores que son iniciadores y factores que son los efectores. También se los puede denominar así, como efectores eran los directos, BATS y BAC, mientras que los iniciadores, BIM, PUMA, etcétera, los antiapoptóticos. Bien. Esto es porque hay dos tipos de modelos que quizás los dos están funcionando al mismo tiempo. Uno es que dice que, bueno, que los dominios, mejor dicho, los factores antiapoptóticos están unidos a los factores proapoptóticos multidominios o los efectores. Estos se encuentran en su estado nativo, pero están inhibidos por los factores antiapoptóticos BSL2. Entonces, cuando se estimula la síntesis de los factores solo BH3, estos van a inhibir a los BSL2, liberando a los factores efectores, que van a desencadenar la apoptosis. Otro modelo dice que en este caso los factores de antiapoptóticos están unidos con algunos factores también proapoptóticos que son iniciadores, inhibiéndolos para que no actúen sobre BAC y BAS, BATS y BAC. Pero cuando aumenta la cantidad de estos factores proapoptóticos, en este caso por unos factores sensibilizadores que van a competir por BCL2, se van a liberar estos factores que son los factores activadores directos y van a activar a BATS y BAC, que serían los efectores o los factores multidominio. Entonces así se desencadena la apoptosis. No sé si han entendido esa parte, chicos. Sí, profe. Profe, ¿se entiende? Bueno, Sí, profe. de todas maneras, ustedes vieron, está bastante descritas las diapositivas para que lo lean después y lo desarrollen y lo procesen. Bien. Entonces, hasta ahora vemos que la apoptosis se regula por los niveles de las proteínas BCL2 antiapoptóticas y los niveles de las proteínas BSL2 proapoptóticas, que son las BH3. Bien. Entonces, yo les mencionaba que están las proteínas estas BAC y BATS, que son los efectores finales, que se dicen. ¿Por qué? Porque estos se van a asociar y se van a unir a la membrana de la mitocondria y van a producir una permeabilización de la membrana de la mitocondria, permitiendo que se salgan compuestos que están en el espacio intermembrana de la mitocondria, también desencadenando o siguiendo con el proceso de apoptosis. Entonces, lo que se conoce es que las proteínas BHL3, solo BH3, como PUMA, NOTSA, BIN, BID, pueden activar a BATS y BAC, que son dominios de la familia, factores de la familia BSL2 multidominios. Estos, al activarse, estos están en el citoplasma en su forma inactiva, porque tienen una hélice alfa 1 que está interaccionando con una hélice alfa 9 que se encuentra en el extremo carboxilo terminal y están ocultando el sitio activo. Entonces, cuando se produce la activación de la misma por las proteínas solo BH3, se va a producir la exposición
de el dominio BH3 y de un surco que permite la interacción entre los DH3. Entonces este cambio conformacional va a permitir que se dimerice por la interacción entre los dominios BH3 y entre este surco que estaba antes escondido. A su vez, también se van a exponer otros sitios que permiten la interacción entre estos dímeros y se va a producir una oligomerización. Y esta oligomerización va a producir, como les decía, ya sea va a producir una desestabilización en los lípidos y las proteínas de la membrana externa de la mitocondria, generando un poro, o también va a generar por sí mismo la oligomerización de estos dímeros, va a producir un poro para que puedan salir distintas proteínas como el citocromo C, que si ustedes recuerdan está relacionado con la cadena de electrones en las mitocondrias. O también pueden interaccionar con canales iónicos que se encuentran en la membrana de la mitocondria, permitiendo el libre pasaje de distintos compuestos. Entonces, bueno, aquí muestran cómo producen ellos mismos un poro, o sino que permiten abrir poros en la membrana. Y esto es lo que se denomina la permeabilización de la membrana externa de la mitocondria. En este esquema lo que se ve es como VATS se encuentra en el citoplasma, mientras BAC se encuentra ya unida a la membrana de la mitocondria a través de su dominio hidrocarboxilo terminal, que tiene que ser anfifático o hidrofóbico. Aquí están las dos hélices que yo les mencionaba, la hélice alfa 1 y la hélice alfa 9, que en el caso de BATS que se encuentran en el citoplasma y que están activas, están interaccionando y ocultando el sitio activo. Cuando se produce la activación de esta proteína por las proteínas solo BH3, las que están acá, se van a producir la exposición de este sitio activo y va a permitir que BATS, que estaba en el citoplasma, interaccione a través de su extremo carboxilo terminal con la membrana externa de la mitocondria y que interaccione con BAC, produciendo la dimerización y después la oligomerización. Y esto va a producir la liberación de componentes que se encuentran en el espacio intermembranoso de las mitocondrias. Y como les mencionaba, esto es regulado por las proteínas BCL2 que son antiapoptóticas. Bien. Bueno, en este esquema un poco menciona esto, que tenemos el estímulo proapoptótico, se activan las proteínas solo BH3, estas proteínas BH3 van a interaccionar con las proteínas BCL2 multidominios como BATS y BAC y van a formar el que se encuentra en el citosol y se van a traslocar a la membrana de la mitocondria para producir este poro. De la mitocondria se van a liberar distintos proteínas. Entre ellas tenemos el citocromo C, que ya lo habíamos mencionado, que va a interaccionar con otras proteínas que se encuentran en el citosol para activar proteasas, que son las que se denominan caspasas, que van a degradar todos los componentes o varios componentes de la célula, que va a desencadenar la apoptosis. También se produce la liberación de estos factores que son SMAC y Diablo o de OMI. Y también se va a producir la liberación de el factor inductor de la apoptosis y de una endonucleasa G. En este caso, esto ya lo vamos a desarrollar enseguida. Simplemente les quería decir que bueno, ya vamos a ver al final cuáles son qué es lo que le sucede a las células desde el punto de vista macroscópico de lo que se puede observar en el microscopio. Una de esas cosas que se observa es la condensación de la cromatina y la fragmentación del DNA, que también ya lo vamos a hablar un poco más en detalle con otras endonucleasas. Pero la condensación de la cromatina se cree que es causada por el factor inductor
factor de la apoptosis, que si bien no es un factor, no es una endonucleasa, se cree que se une al ADN y va a interaccionar con los nucleosomas, permitiendo la apertura de ciertas regiones del ADN para que sean atacadas por DNAsas y que esto sí produzca la fragmentación del ADN, porque no es una, como les decía, no es una nucleasa, es una proteína que interacciona con el ADN. Por otra parte, tenemos la endonucleasa G, que esta sí va a actuar directamente sobre el ADN produciendo la fragmentación. En este caso, la primera etapa de la fragmentación nuclear es la ruptura del ADN en fragmentos de 50 a 300 kilobases y la condensación de la cromatina. Bien. Esto es un poco lo que habíamos visto. A ver, veamos. Lo que habíamos visto también anteriormente, pero vamos a ir directamente aquí. Entonces, a la mitocondria, cuando se produce el poro, se van a liberar distintas proteínas, entre ellas el citocromo SMAC o diablo. Diablo es la denominación que se tiene esta proteína en los ratones. Y el citocromo C lo que va a hacer es interaccionar, ya vamos a ver bien el mecanismo de acción, con APAF, que es una proteína que se encuentra en el citoplasma. APAF es un factor asociado a la activación a las proteínas de apoptosis. Este factor lo que va a hacer es, una vez que se ha unido al citocromo C, es reclutar a la procaspasa 9 y activarla. Y esta caspasa es una proteasa que va a degradar distintos componentes o va a activar otras caspasas para que degradan, y esto va a llevar a la muerte celular programada. En la mitocondria y en el citoplasma también hay unos factores que están regulando negativamente la apoptosis, es decir, que están regulando la supervivencia celular. Esos factores son los denominados YAPs, que son proteínas que inhiben la apoptosis. Hay distintos tipos hay 5 proteínas que forman parte de la familia de las YAPs. Una es la X-YAP, otras es la C de citosol YAP, etc. Y estas lo que hacen es inhibir a las caspasas. Inhiben la activación de la procaspasa 9 a la caspasa 9 o de la procaspasa 7, 3 a caspasa activa. A caspasa activa. Entonces, estas proteínas que inhiben a la apoptosis son reguladas por SMAC, diablo y la proteína OMI que ya habíamos mencionado anteriormente, que son liberadas desde la mitocondria. Entonces, esta proteína SMAC y la proteína OMI van a secuestrar a las proteínas YAPs, impidiendo que inhiban a las caspasas. Entonces, al inhibir a las caspasas, se va a estimular lo que sería la apoptosis. Entonces, por un lado, desde la mitocondria se liberan tanto las proteínas que van a activar a las caspasas como las proteínas que van a inactivar a las proteínas que son inhibidoras de las caspasas. Esto sucede porque, a ver, ustedes dicen, ¿para qué habrá YAPs? Porque bueno, se puede producir la ruptura de la mitocondria sin ser desencadenada por las proteínas BSL, es decir, por cualquier otro fenómeno que no esté relacionada con la apoptosis. Entonces, para evitar que la célula vaya a apoptosis por algún otro factor que no sea codificado por la célula, se encuentran estas proteínas YAPs. Y cuando la célula decide ir a apoptosis,
van a interaccionar con las proteínas SMAC para permitirle que lleguen a ese destino. Bueno, esto es un poco más en detalle para ver qué es lo que pasa con el citocromo C, porque es muy importante, porque va a activar a las enzimas que después van a desencadenar la apoptosis. Entonces, de vuelta, el citocromo C se libera de la mitocondria y va a actuar o va a ser reclutado por monómeros de la proteína APAF, que se encuentra inactiva en el citoplasma. Al unirse el citocromo C con estos monómeros de APAF1, se va a producir un cambio conformacional. Y este cambio conformacional va a permitir la oligomerización de la proteína PAF. Exactamente no se conoce, pero se dice que son 7 monómeros, es decir, que va a ser un heptámero. Y esto conlleva una pérdida de energía, es decir, hay transformación de ATP a ADP, que también está unido a la PAF. Y una vez que se produjo lo que se denomina el apoptosoma, cuando está oligomerizado el PAF y está unido al citocromo C, se va a reclutar a la procaspasa 9. No se sabe exactamente qué cantidad de citocromo C se tiene que unir a los monómeros de APAF, pero sí se sabe que tiene que haber por lo menos una procaspasa 9 por cada uno de los monómeros de APAF. Entonces, una vez que el apoptosoma se formó, reclutan a la procaspasa y se produce la activación de la procaspasa 9 a caspasa 9. Y la caspasa 9 a su vez va a activar a la procaspasa 3 o la procaspasa 7 a caspasa, activa 3 o 7. Y esto es lo que si ustedes recuerdan una de las primeras diapositivas, lo que se denominaba la vía efectora, porque va a producir todo lo que está relacionado con los cambios morfológicos y fenotípicos que ocurren en la célula durante la apoptosis. Bueno, acá, si ustedes ven, mencionan otros componentes, pero estos en realidad son dominios que tiene la proteína, el factor APAF, que tiene un dominio W40, un dominio CARP, que este dominio CARP le permite interaccionar con las caspasas. Justamente la C es de caspasa y D de dominio, es un dominio de receptor de las caspasas. El dominio W40, bueno, está señalado lo que sería el ADP, que después intercambia por ATP o viceversa. Después, otros de los factores importantes que participan en la vía intrínsecas, que los venimos nombrando, son las caspasas. Estas son proteínas y, como la mayoría de las proteasas, se encuentran inactivas en el citoplasma, porque ustedes recuerden que si están activas, van a degradar van a degradar todas las proteínas que se encuentran en el citoplasma, no cuando tienen que actuar. Entonces sintetizan como procaspasas y luego van a activarse. Dentro de la familia de las caspasas, que son 12 enzimas, de esos 12 proteasas, tenemos las que intervienen en la apoptosis. Y después tenemos otras que son inflamatorias. Las caspasas son unas proteasas que cortan el dominio de aspartato, como lo menciona acá, que se necesita una señal de un tetrapéptido de 3 aminoácidos cualquiera y un aminoácido, un ácido aspartico. Y la proteasa va a cortar después del ácido aspartico. De ahí el nombre de ASP de las caspasas. Aparte, estas proteínas estas enzimas tienen una cisteína en su sitio activo. De ahí también el nombre. Y hace de proteasa. Bien. Entonces nosotros tenemos las caspasas iniciadoras, que yo les mencionaba, la caspasa 9. Y después tenemos las caspasas que son las efectoras o ejecutoras, que serían las caspasas 3 y las caspasas 7, que son activadas por las caspasas iniciadoras. Dentro de las caspasas iniciadoras, aparte de las caspasas 9,
que participa específicamente en la vía intrínseca, tenemos las caspasa 8, la caspasa 2. Las caspasa 8 y las caspasa 10 que acá no se encuentran son caspasas iniciadoras en la vía extrínseca, que ya vamos a ver. Bien. Y ustedes pueden ver que tienen distintos dominios. Entonces, para la activación de las caspasas 9 es algo similar a lo que ocurre de la caspasa 8, es algo similar a lo que ocurre con las caspasas 9. Estas se encuentran como dímeros inactivos en el citoplasma o en el citosol, que por la acción ya sea del apoptosoma en el caso de la caspasa 9 o de otros factores en el caso de la caspasa 8, se van a sufrir una excisión proteolítica. Primero, bueno, se van a dimerizar y después de dimerizarse van a sufrir una activación proteolítica que las va a convertir en las caspasas activas. Estas van a actuar sobre las caspasas efectoras. Estas caspasas efectoras ya se encuentran dimerizadas, esa es una de las diferencias. Y simplemente sufren una excisión proteolítica, como se muestra acá, que le va a permitir activarse y degradar distintas proteínas. Entonces, si ustedes ven acá, las caspasas iniciadoras tienen tres dominios, entre ellos un prodominio. Ese dominio es el que es escindido y permite la activación. Y después, bueno, tenemos un dominio largo y un dominio corto, que son los que interaccionan entre sí y cuyo enlace se tiene que escindir. En cambio, las caspasas ejecutoras solamente tienen un dominio largo y un dominio corto. Por eso ya están dimerizadas y simplemente tienen que ser activadas por las caspasas iniciadoras. Bien. Entonces, respecto a las caspasas iniciadoras, las proteínas dianas de las caspasas iniciadores son muy concretas. Es decir, van a actuar sobre las caspasas ejecutoras, sobre sí mismas, porque estas se pueden autoactivar, produciendo una autoactivación, o en el caso de la caspasa 8 va a actuar sobre la proteína de la familia BSL2 apoptótica, solo BH3, que se denomina BIT. Entonces, esos son los tres blancos de las caspasas iniciadoras. Mientras, acá me falta... Mientras que las caspasas efectoras van a tener distintos blancos que ya vamos a ver más adelante. Esta es una tabla donde se muestran todas las proteínas que participan de la vía intrínseca en la apoptosis. La abreviación y cuál es el nombre de las proteínas. Bien. En el caso de la vía extrínseca, como yo ya les había mencionado, en este caso es desencadenada por distintos factores que van a actuar sobre sus receptores. Entonces tenemos el factor de necrosis tumoral, el ligando FAS, y después tenemos ligandos asociados a los receptores de necrosis tumoral. Estos ligandos de muerte celular, bueno, también tienen otras funciones y van a desencadenar la apoptosis o las otras funciones de acuerdo a qué proteína se esté asociada al receptor. No es que siempre van a desencadenar la muerte celular. Bien, entonces el factor de necrosis tumoral se va a unir a forma un trímero y por lo tanto se va a producir también una trimerización de los receptores, que también hay distintos receptores de factor de necrosis tumoral. Lo mismo va a ocurrir con el ligando FAS, que se va a unir a su receptor, que es el FAS, a través de una trimerización de los receptores.
mientras que el ligando sería trail, que es un ligando, va a actuar con sus receptores, que son, eh, trail R1, o también se los denomina D45, eh, D46. Bien, entonces, estos receptores, no sé si se ve en la próxima, no. Bien, estos receptores tienen unos dominios, aquí están mencionados, unos dominios de muerte celular en la porción carboxilo terminal citoplasmáticas. Cuando el ligando, ya sea cualquiera de los ligandos, se unen a sus receptores, se van a exponer estos dominios de muerte celular y se van a reclutar distintos factores. Uno de los primeros factores que eh, se va a reclutar es el factor TRAT, que la doble D es de dominio de muerte celular asociado al receptor del factor de necrosis tumoral. Una vez que está asociado el factor TRAT, también se van a reclutar otros factores como el factor FAT, que el factor FAT también es dominio de muerte celular asociado al receptor FAS. Y esto, una vez que está todo asociado, va a reclutar otras proteínas, que la estamos viendo acá. Y estas proteínas, ya lo vamos a ver más adelante, lo que van a hacer es reclutar, como se ve acá, a la caspasa, a la procaspasa 8 y va a producir la activación de la misma. Lo mismo ocurre con los otros receptores. En el caso del receptor del ligando FAS y su receptor FAS, recordamos que el ligando FAS se encuentra en la membrana de las células del sistema inmune y es presentado a las células que tienen que sufrir apoptosis y es reconocido por sus receptores. Bien, en este caso los receptores también tienen dominios de muerte celular que van a ser expuestos por la unión al ligando y van a reclutar otras proteínas asociadas. En este caso van a reclutar a las proteínas FAT y las proteínas FAT a su vez van a reclutar a las procaspasa 8, específicamente porque la procaspasa 8 es la caspasa de la vía intrínseca, la caspasa iniciadora de la vía intrínseca. Bien, esta caspasa 8, que recordemos se encontraba inactiva y como monómero en el citosol, por la asociación con los factores FAT y con los receptores, va a acercarse, se va a producir la dimerización de la misma y se va a producir una autoactivación entre las dos monómeros. Entonces, esto es un poco lo que se ve acá de manera más resumida, es decir, tenemos los tres receptores que van a reclutar distintas proteínas, entre ellas las proteínas o los factores FAT, y los factores FAT van a reclutar a las caspasas iniciadoras de la vía intrínseca, son las caspasas 8, que es la más común, y también pueden ser las caspasas 10. Estas se van a autoactivar y a su vez van a activar las caspasas, ya que son las caspasas ejecutoras, que son las mismas tanto para la vía intrínseca como la vía extrínseca, y son las caspasas 3, 6 y 7. Y estas caspasas van a actuar sobre distintas proteínas, por ejemplo, proteínas de la lámina nuclear, proteínas que están relacionadas con la replicación. Y bueno, lo que muestra este esquema que también están de vuelta las proteínas YAPS, que están inhibiendo la activación de las caspasas o directamente están inhibiendo las caspasas efectoras 3, 6 y 7. Y en este caso están las proteínas FLIP, que las proteínas FLIP son las que inhiben a las caspasas iniciadoras de la vía extrínseca, las caspasas 8 y 10. En este cuadro se observan las proteínas que intervienen en la vía extrínseca de la apoptosis, tanto los ligandos como los receptores y las caspasas iniciadoras y los inhibidores de las caspasas. Bien. Entonces, este es simplemente un esquema donde permite comparar la vía extrínseca con la vía intrínseca
que ya lo venimos viendo. Entonces, la vía intrínseca, tenemos distintas señales que se consideran que son señales de la propia célula, que van a producir la activación de las proteínas multidominio de la familia BCL2, que son proapoptóticas, que son la BATS y la BAC, que son proteínas efectoras o iniciadoras, si se no, proteínas efectoras, y estas van a oligomerizarse en la membrana de la mitocondria y van a permitir que se formen poros y la liberación de proteínas mitocondriales, entre ellas el citocromo C, que el citocromo C va a formar con APAF1 el apoptosoma y va a producir la activación de caspasa 9, que es una caspasa iniciadora, que va a producir después la activación de las caspasas efectoras. En cambio, en la vía extrínseca viene una señal desde el exterior de la célula que va a activar los receptores exponiendo los dominios de muerte celular, va a reclutar distintas proteínas. Esto es lo que me olvidé de decirle, que cuando se reclutan todas estas proteínas, esto se conoce como dominio asociado a la muerte inductor, el complejo señalizador eh, inducido de muerte celular, que es lo que se denomina acá DISC, que es el complejo de señalización inductor o inducido de la muerte celular. Esto va a producir la activación de la caspasa 8, que es la iniciadora, que a su vez va a producir la activación de las caspasas efectoras. Y una cosa que me había olvidado decir es que en algunos casos eh, también se produce a través de la vía extrínseca la activación de BIT, que BIT es una proteína también solo BH3, es decir, que es una proteína de la familia BCL2 proapoptótica, que al activarse va a actuar sobre las proteínas BAS y BAC y va a producir bueno, todo lo que está relacionado, todo lo que habíamos mencionado en la vía intrínseca. Entonces este es otro paso que puede o no ocurrir en la vía extrínseca. Bien. Entonces después yo les decía que tenemos una vía, yo la he dividido, tenemos la vía extrínseca, la vía intrínseca y después una vía efectora. ¿Por qué? Porque esta vía efectora es común tanto para la vía extrínseca, como veíamos, como para la vía intrínseca. En este caso tenemos las caspasas efectoras 3, 6 y 7. Y estas caspasas lo que van a hacer es actuar degradando factores de transcripción, enzimas o proteínas estructurales que están relacionados a la lámina nuclear, al citoesqueleto o a distintos organelas membranosos que tiene la célula, como el aparato de Golgi, las vesículas de transporte, etc. Y todo esto también va a producir los cambios fenotípicos morfológicos que ocurren en la apoptosis. Bien. En este caso, es un esquema que es para mostrarles que las caspasas efectoras van a actuar sobre distintos dianas en la célula. Entonces van a actuar, por ejemplo, sobre las proteínas GRAS que están formando el Golgi y van a producir la desintegración o la fragmentación del Golgi. También van a actuar sobre las proteínas ROC que están relacionadas con el citoesqueleto de actina, y esto va a producir también una modificación de los filamentos de actina, produciendo cambios no en la membrana, pero sí en la estructura de la membrana, produciendo lo que se denominan ampollas celulares, que son típicas de la apoptosis. También se va a producir una inhibición de la síntesis de proteínas, porque va a haber una degradación de estas caspasas de los factores del inicio de la traducción en eucariotas. También van a actuar sobre proteínas, enzimas que están en la membrana, produciendo una modificación en la conformación de la bicapa lipídica.
van a actuar sobre las proteínas que están relacionadas con la adhesión focal o con la adhesión célula-célula, lo que va a permitir que la célula en apoptosis se desprenda de esas adhesiones y se redondee. También va a actuar sobre las láminas nucleares, produciendo la fragmentación del núcleo. También va a actuar sobre, ¿no?, los, acá no se ve, pero va a actuar sobre los microtúbulos y los, las proteínas motoras asociadas a los microtúbulos, que nosotros habíamos visto algo de eso en el transporte vesicular y que también lo vieron ayer en el ciclo celular. Y van a actuar sobre proteínas que van a producir la fragmentación de el ADN. Bien. Específicamente, acá estamos viendo cómo van a actuar sobre el ADN. Entonces, en el citoplasma tenemos un dímero que está formado por una desoxirribonucleasa asociada, activada por caspasas, que se denomina CAD, que está unida en el citoplasma a un dímero, a su inhibidor, formando un dímero. Cuando la caspasa 3 está activa, va a degradar este dímero que está inhibiendo que esta nucleasa actúe. La nucleasa se va a dimerizar, va a ser traslocada al núcleo y en el núcleo esta nucleasa va a producir la fragmentación que se denomina en escalera, porque se va a fragmentar en fragmentos de aproximadamente 180-200 pares de bases, que es lo que separa un nucleosoma del otro. Entonces, esta nucleasa solamente puede actuar sobre la cadena de ADN o la hebra de ADN, la doble hebra de ADN que está entre los nucleosomas, no sobre el ADN que está en el nucleosoma. Entonces recordemos que teníamos la proteína DIAF que producía la exposición o la modificación de las proteínas del ADN que era liberada desde la mitocondria. Después teníamos la endonucleasa G que también era liberada desde la mitocondria y producía fragmentación del ADN en fragmentos de 50 a 300 kb, y en este caso ya tenemos las CAD, las endonucleasas CAD, que van a producir una fragmentación de fragmentos más chicos, sería 180 y sus y después fragmentos de 180, acá sería de 360 y así 720 y así sucesivamente. En este caso, bueno, en la apoptosis también se produce una alteración de la membrana, obviamente una alteración de la membrana plasmática. Entonces como yo les decía, hay un cambio de la naturaleza y donde hay una exposición de la fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina generalmente se encuentra hacia la cara interna de la bicapa lipídica, pero por la apoptosis va a ser expuesta, como se muestra acá, en la cara externa. La presencia de fosfatidilcerina en la cara externa de la membrana plasmática va a permitir que sea reconocida por las células del sistema inmune, por ejemplo macrófagos, y sirve como señalización para que sea fagocitada y degradada la célula apoptótica o los cuerpos apoptóticos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las caspasas? Las caspasas actúan sobre una flipasa, que la flipasa es una enzima que lo que hace es que cuando la fosfatidilcerina se encuentra en la capa externa de la bicapa lipídica, la mueve hacia la capa externa. Y también va a activar una escramblasa, que lo que permite es que haya mayor movimiento desde la parte citosólica de la fosfatidilcerina a la parte de la membrana externa. Todo eso va a hacer, como les decía, que haya una mayor cantidad de fosfatidilcerina en la membrana, en la cara externa de la membrana, y que sea reconocida por las células del sistema inmune. Esto es un esquema simplemente para mostrarles que también actúan sobre la envoltura nuclear, específicamente sobre las láminas
eh, nucleares, produciendo la degradación de la misma, y también van a actuar sobre las proteínas del poro, etcétera, porque durante la apoptosis también se inhibe el transporte hacia el núcleo y desde el núcleo hacia el citoplasma. Bien. Y en esta diapositiva se muestra un esquema de del citoesqueleto y cómo se encuentran en las células normales o que no están sufriendo apoptosis y los cambios que se producen durante la apoptosis. Como yo les decía, en el caso de la actina, bueno, y esto produce la forma típica de la, de la célula apoptótica con cuerpos apoptóticos, la contracción de la célula, la formación de eh, ampollas en la membrana, etc. Entonces, en este caso, como les decía, van a actuar sobre la proteína, en el caso de los filamentos de actina, sobre la proteína Rho y ROC1 para producir un cambio de la conformación, y esto va a producir también una contracción del citoesqueleto de actina y por lo tanto una disminución del tamaño de la célula. Los filamentos intermedios, como los que están formando la lámina nuclear, son degradados completamente, produciendo, por ejemplo, la fragmentación del núcleo. Y en el caso de los microtúbulos, también hay una alteración de los microtúbulos eh, que se desensambla en todo el citoesqueleto formado por microtúbulos y después se vuelve a ensamblar de forma que protege a la membrana de la degradación causada por la apoptosis. ¿Por qué es importante que se proteja la membrana? Porque no queremos que la célula no quiere que la membrana se rompa y libere todo su contenido enzimático a la matriz extracelular, produciendo alteraciones, como yo le mencionaba, a células vecinas, porque todo eso va a generar una inflamación y el reclutamiento de células del sistema inmune, y la célula no quiere eso, especialmente cuando ocurre durante el desarrollo embrionario, que es algo normal. Bien. Y acá es un esquema de lo que les pasa morfológicamente o fenotípicamente a la célula en apoptosis. Bueno, acá tenemos un esquema de la célula normal. Acá vemos cómo se produce una deshidratación de la célula y una contracción celular. También recuerden que en la fase siguiente se produce, esta célula se separa de sus uniones con otras células o con la membrana basal. Se produce ya la condensación de la cromatina con ayuda de la proteína IAF. Eh, Se empieza, bueno, una vez que se activan las caspasas, se va a producir la alteración del citoesqueleto de actina con la producción de las ampollas o la que se denomina de esa forma a la forma irregular de la célula de membrana. También se va a producir la degradación de el aparato de Golgi, la fragmentación nuclear porque se produce, actúan las caspasas sobre las láminas nucleares. También está la endonucleasa CAT que va a producir la fragmentación del ADN. Y bueno, en este caso aquí ya se produjo la permeabilización de la mitocondria, es decir, que hay una alteración y una muerte de la mitocondria. Todo eso es después, con ayuda de la contracción del citoesqueleto, se van a formar los cuerpos apoptóticos, que son fragmentos de las células que luego van a hacer que en su membrana están expresando fosfatilicerina, que va a ser reconocida por las células del sistema inmune o inclusive células vecinas que la van a fagocitar. Y para ir terminando, lo que yo les quería decir, que un poco ya les mencioné anteriormente, es que la apoptosis es algo que ocurre normalmente en los organismos multicelulares. Acá cuando lean el texto habla de cebado. La verdad que no sabía cómo traducirlo, pero ahora lo voy a explicar. Entonces, en este es que, bueno, acá primero vemos a organismos, acá sería un niño y una rata joven, donde ustedes ven todos los tejidos están marcados con rojo. Esto quiere decir que todos los tejidos van a sufrir o están sufriendo apoptosis activamente. ¿Por qué? Porque están en el momento del desarrollo y más aún cuando son embriones.
a medida que el individuo va creciendo y se va desarrollando, la apoptosis va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, tenemos tejidos como el cerebro, el corazón, los riñones, donde no se va a producir casi apoptosis o muy poco apoptosis. Eh, Tejidos o órganos donde eh, son medianos, y después otros tejidos donde se produce continuamente apoptosis a pesar de que se trate de un organismo adulto. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba, en la médula ósea, que es la encargada de producir las células sanguíneas, que tienen un recambio constante. Los glóbulos rojos a los 14 días ya tienen que estar se hace el recambio, igual los glóbulos blancos de la célula. Lo mismo ocurre con el vaso, donde también se están produciendo las células blancas, y con el timo, por ejemplo. Entonces, este esquema es para que ustedes vean que durante el desarrollo de un individuo joven, o acá no se encuentra, pero en un embrión, todos los tejidos sufren apoptosis muy frecuentemente, y no tanto en el adulto. Por ejemplo, en, en el cerebro se producen células, neuronas de más, y casi se estima que el 50% de las neuronas van a sufrir apoptosis para que queden solamente las neuronas que hicieron las sinapsis correspondientes. A lo que se refiere con prime o eh, cebado, quiere decir es por la presencia de las proteínas multidominios BSL2, que son las proteínas BATS y las proteínas BAC. Entonces, en los tejidos donde es frecuente que las células sufran apoptosis, estas proteínas multidominios BSL3 van a estar presentes, es decir, van a estar sintetizadas pero inactivas. En el caso de los tejidos donde no es frecuente que se produzca apoptosis, no va a haber casi síntesis de estas proteínas. Y en el caso de los tejidos intermedios, bueno, va a haber una síntesis, pero no tan alta. Y en este caso, de los tejidos que son refractarios a la apoptosis, o que son moderadamente refractarios a la apoptosis, la apoptosis va a estar regulada por la síntesis de por la transcripción y síntesis de las proteínas estas eh, proapoptóticas, y por la cantidad de proteínas BSL2 antiapoptóticas que haya. En este cuadro también se observa lo mismo, solamente que menciona qué es lo que pasa durante la desregulación de la apoptosis y qué pasa con la apoptosis en la enfermedad. Ustedes tengan en cuenta que si hay una célula que tiene un daño importante en el ADN, y que si no se produce apoptosis en esa célula, puede generar un tumor, que ya lo van a ver la semana que viene, por ejemplo. Entonces acá habla de, por ejemplo, un poco lo que yo les decía, del sistema nervioso y de lo que sucede acá, solo que, bueno, acá habla de que hay una gran cantidad de BATs y BIN, pero bueno, no habla de lo que es BAT. Después acá habla de, claro, este es en el desarrollo, está bien. Después, ¿qué es lo que pasa en el adulto? Como ustedes ven, en el adulto hay poca cantidad de BATs y BAC, pero eh, no sucede lo mismo en el desarrollo en el cerebro. Después, lo que sucede con los células de Sertoli en los testículos, que están produciendo continuamente espermatozoides. Esto es obviamente en los adultos, que hay gran cantidad de BATs y BAT. Y después en la célula, en la médula ósea, y en el hígado, por ejemplo, que en el hígado hay poca cantidad de BAC, porque es un tejido moderadamente refractario a la apoptosis. Bueno, esta es la bibliografía. En el Cooper está descrito lo que es apoptosis, y después yo subí un trabajo que está publicado, un PDF, que es un poco extenso, pero es realmente muy sencillo de leer, así que les va a resultar muy fácil, lo van a leer rápidamente.